El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, Golpe de Estado en Níger, la situación en el Sahel y las fuerzas geopolíticas en África. Una conversación con la doctora Adriana Franco Silva, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión de Medio Oriente, África y Sudoeste Asiático. ¿A qué territorio se le llama Sahel? ¿Cuál es la relevancia de esta región? ¿Por qué su prominencia en las últimas décadas? ¿Y por qué la inestabilidad política de los últimos años? El Sahel, Sahel como tal, la palabra significa costa. Entonces, cuando hablamos del Sahel, estamos hablando como de toda la región del límite del desierto, digamos, la división justamente entre el desierto y la sabana, ¿no? Ya lo que conocemos como África subsahariana y África del Norte. Y pues esto atraviesa de este a oeste el continente. Esta región en general ha sido vinculada de manera histórica con grupos nómadas. Entonces, grupos nómadas son los que han hecho los vínculos en toda la región, los que han implementado dinámicas comerciales, culturales, etcétera. Y en la actualidad, pues este territorio ha estado dividido en varios países, pues justamente por la colonización. La región del Sahel se ha vuelto muy relevante en los últimos años, no solamente por las dinámicas conflictivas que se han gestado, sino también porque a pesar de que asumimos que en el desierto no hay recursos relevantes, recursos geoestratégicos, en realidad esta zona se ha convertido en un espacio de yacimientos importantes para los intereses de algunos países, sobre todo si consideramos que estamos viviendo una crisis de translimitación ecológica y social en la cual se están buscando recursos ya incluso fuera del planeta, pero digamos, hay riquezas que todavía persisten en nuestro planeta y esta zona se ha vuelto central en esa búsqueda, en esa disputa de intereses a nivel más internacional, donde figuran países como Estados Unidos, Francia, China, Rusia, principalmente en la zona, y que están buscando apropiarse de esas riquezas. Hay agua, hay uranio, hay algunos metales importantes para las innovaciones tecnológicas, ¿no? Para la llamada revolución, la revolución verde no necesariamente pensada en las lógicas agrícolas, sino más bien en la transición energética que se plantea, recuperar energías verdes, etcétera. Bueno, muchos minerales que hay en esta zona pueden fungir como elementos importantes para esa transición. El uranio, en el caso de Níger en particular, también hay recursos petroleros y recursos hídricos significativos. Entonces, es una zona que, a pesar de que pensamos que no es tan relevante porque es el límite del desierto, se ha configurado como un territorio de mucha disputa, de muchos intereses, y también es un territorio en donde hay países que en general tienen índices de desarrollo muy bajos, que tienen problemas de desnutrición infantil, etcétera, por estas desigualdades sistémicas que se han gestado a partir de la extracción de las riquezas sin que se genere un proceso productivo al interior de estos territorios. En los últimos años también ha habido una presencia cada vez más significativa de los llamados grupos terroristas, como Al-Qaeda del Magreb Islámico, por ejemplo, o también el Estado Islámico de África Occidental o el Estado Islámico en el Gran Sahara. Entonces, por eso se ha convertido en una zona cada vez más relevante para las dinámicas de la política internacional. En este contexto, ¿cuál es la relevancia de Níger y cómo y por qué ocurrió el golpe de Estado en este país? Dentro de la dinámica del Sahel, Níger se convirtió uno de los bastiones más relevantes para la alianza con Occidente. Prácticamente desde 2006, este país es el que recibe más ayuda militar y económica por parte de Estados Unidos para la lucha contra el terrorismo. Entonces, se ha configurado como una zona relevante en ese sentido, también porque en los últimos años han habido otros golpes de Estado en la región, como en el caso de Malí y de Burkina Faso, en donde han expulsado a fuerzas occidentales, principalmente a las francesas, y entonces Níger se consolidó como este territorio en el cual llegaron las fuerzas francesas que fueron expulsadas tanto de Malí como de Burkina Faso. Níger es un territorio, es uno de los países más pobres del continente africano y en realidad de todo el mundo,
pero es uno de los países también fundamentales para el desarrollo de Francia. ¿Y por qué lo planteo en esos términos? Porque gran parte del uranio que hay en el territorio nigerino es extraído por empresas francesas, ahora Orano, pero bueno, antes se conocía como Areva, y gran parte entonces de este uranio es sacado del territorio, es llevado a Francia, y Francia utiliza prácticamente el 30% del uranio para la producción de la energía eléctrica. Francia depende en un 70% de la energía eléctrica, que diga, del uranio o de la producción de energía nuclear para su producción eléctrica. Entonces, esto es un punto clave, ¿no? Porque también estos procesos de electrificación pues han permitido gran parte del desarrollo que tiene el país, mientras que Níger pues no ha tenido esta suerte. Incluso podríamos decir, o haciendo un análisis en términos de los porcentajes, en el caso de Níger, la población que tiene acceso a electricidad es menor al 20%. Entonces, ahí podríamos cuestionar cómo es posible que un país que cuenta con un recurso que es fundamental para el desarrollo de la energía eléctrica en otro territorio, en este caso Francia, pues ni siquiera pueda tener acceso a esa energía. Para la población nigerina, incluso el uranio no es un recurso relevante para el desarrollo de su país, porque no lo asumen como algo que les genere beneficios realmente, ¿no? Sino que solamente genera beneficios al exterior. En los últimos años también se han explotado algunos yacimientos petroleros y las poblaciones asumían que estos yacimientos sí iban a permitir el desarrollo del territorio. Esto tampoco ha ocurrido y en estos casos hemos visto la presencia de algunas corporaciones chinas, como la Corporación Nacional de Petróleo China, cada vez tiene mayor presencia, ¿no? Los pozos de Agadem, por ejemplo, son pozos controlados por China. Entonces, comienza a haber ya la presencia de más actores, pero el golpe en sí lo podemos entender a partir de todas las injusticias que han habido, los altos índices de violencia que también hay en el país, a pesar de que es uno de los bastiones o uno de los aliados occidentales por excelencia en el Sahel, pues a pesar de eso la inseguridad sigue incrementándose. De hecho, el líder que dio el golpe, el general Chiani, lo que decía es que estaban dando el golpe por la inseguridad que hay en el país, pero también por las dinámicas económicas y sociales tan deplorables que no han logrado ser mejoradas por el gobierno que había sido electo en 2021. Entonces se da este golpe y uno de los planteamientos que se tienen es justamente que ya no quieren tolerar el saqueo de Francia, el saqueo de algunos otros países occidentales, y que quieren que haya un cambio, un beneficio, una revolución. Mucha gente joven de lo que habla es una revolución que transforme las dinámicas locales para su propio beneficio, para que haya realmente desarrollo para la población. Entonces, esas son algunas de las causas. Claro, no hay un único elemento, pero las desigualdades que han vivido, las injusticias, las violencias sistémicas que han vivido las poblaciones son las que han pues apoyado a este golpe, ¿no? No es que el golpe haya sido dado, bueno, no es que el cambio haya sido orquestado o dirigido por la sociedad civil, pero sí vemos que ha habido un apoyo a los militares que dieron el golpe por parte de la población civil, justamente porque lo que están demandando es mayor bienestar. También están pidiendo que salgan las fuerzas occidentales, las fuerzas militares. En Níger había más o menos, o hay todavía, les han dado un mes para salir, pero hay todavía 1,100 fuerzas estadounidenses, hay aproximadamente 1,500 soldados franceses en el territorio, y otro de los elementos relevantes por señalar es que al menos hay 6 bases militares reconocidas por AFRICOM, que es el Comando de Estados Unidos en África. Hay 6 bases estadounidenses y en Agadez está la base de drones más grande que tiene Estados Unidos en el continente y es la que le permite moverse en el territorio. Entonces, las desigualdades, la explotación de las riquezas, el rechazo a la presencia militar occidental que desde la perspectiva de la población no ha contribuido a la seguridad, sino que más bien ha incrementado la inseguridad y las muertes en el territorio, pues son algunas de las razones por las cuales se ha dado este golpe.
Resaltan tres elementos: la continuidad del extremismo violento islámico, el anticolonialismo y el antiextractivismo, y la presencia de agentes rusos. ¿Cómo se conjugan estos elementos en Níger y en la región? ¿Y cuáles son los riesgos asociados a ellos? La presencia de estos grupos extremistas, fundamentalistas, estos sentimientos anticoloniales que a mí me parecen demandas muy justas, o sea, es uno de los elementos que sí me parece que tenemos que analizar de manera profunda, ¿no? ¿Por qué se está apoyando a militares? O sea, porque la mayoría de la población joven que ha vivido desde enfoques democráticos, ahora está incluso apoyando a fuerzas militares, pues me parece que es algo que tenemos que analizar de manera mucho más profunda, pero este extremismo o estos grupos que cada vez comienzan a tener más presencia en el territorio y también la presencia de Rusia, lo que están haciendo es generar mucha inestabilidad en el territorio y las personas que se están viendo más afectadas son evidentemente las poblaciones locales. Rusia es un actor que ha comenzado a tener mucha más injerencia en el continente africano a partir más o menos de 2005. Desde el gobierno de Gorbachev, pues las dinámicas cambiaron, o sea, había cierta cercanía durante el periodo de la Guerra Fría, también el apoyo a ciertas luchas anticoloniales, pero digamos que en los últimos años de lo que conocemos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esto cambió pues justamente por las dinámicas internas de la propia URSS. Pero ya en 2005 Rusia comienza a tejer nuevos vínculos, ahí ya con Putin, ¿no? Putin era presidente en ese momento, ahorita también es presidente, pero Putin es el que comienza a tener mayor cercanía con el continente africano a partir de 2005 con visitas a Egipto y a Sudáfrica. Y en los últimos años, más o menos por ahí de 2014, se refuerzan ciertos acuerdos militares con países en la zona. La cuestión es que para Rusia, el continente africano no es realmente un espacio para colocar mercancías económicas o para generar intercambios comerciales. Los dos grandes mercados en los que se ha centrado Rusia han sido el energético y el de armas. Prácticamente el 50% de las armas que llegan al continente africano vienen de Rusia y el comercio o la inversión directa de Rusia únicamente responde al 1% del total que llega al continente. Esta además se localiza particularmente en 4 países casi. Es Sudáfrica, Argelia, Marruecos y Egipto son los territorios en donde más inversión rusa vemos, aunque insisto, esta es mínima, y más bien es la venta de armas, los acuerdos militares, lo que ha caracterizado la relación entre el continente y este país. Hemos tenido ya 2 cumbres de Rusia y África en donde justamente se discuten temas energéticos, se han discutido temas alimentarios, etcétera. Una en 2019, otra recientemente en 2023. De hecho, se realizó del 21 al 28 de julio. Y esta cercanía, digamos, podría parecer atractiva para muchos de los países que están teniendo estas ideas anticoloniales o estos discursos anticoloniales, porque para poder luchar contra las exmetrópolis o para poder sacar a las exmetrópolis, de pronto se asume que se necesita una fuerza que esté apoyando, ¿no? Y Rusia puede ser esa fuerza que está apoyando. Y sí, en términos generales, en la lógica internacional podemos ver cómo se están reflejando disputas regionales, bueno, disputas más bien internacionales, disputas, por ejemplo, entre los intereses de un bloque como podrían ser el ruso y el chino, frente al bloque de Estados Unidos, Francia y la Unión Europea en general, y que se están materializando en este territorio y que lo único que están generando pues es mayor inestabilidad e inseguridad para la población. Rusia, por otro lado, no solamente está interviniendo como desde la vía estatal, sino que hay grupos como justamente Wagner que han tenido cada vez más influencia en la región. Particularmente los podemos encontrar en Libia, en República Centroafricana, en Malí. Y bueno, Malí responde a esta lógica de inseguridad que se está dando en el Sahel.
Las fuerzas rusas fueron invitadas por el gobierno, por la junta militar que dio el golpe, e incluso las fuerzas de Wagner han sido bien recibidas por los militares en el territorio, no necesariamente por la población, ¿no? Porque la población también es consciente de que estas fuerzas lo que están generando es muertes, violencias, inseguridad, pero en algunos casos, en algunas entrevistas, se ha señalado que este grupo es mucho más eficiente que las fuerzas occidentales, entonces que probablemente sí son muy violentos, sí se les ha juzgado, criticado por actos de mucha violencia que han cometido en el territorio, pero se asume que de todos modos las fuerzas occidentales, Francia con la operación Barkhane, por ejemplo, Estados Unidos con la lucha contra el terrorismo, han estado interviniendo en estos territorios por más de 10 años y no ha habido un cambio, al contrario, se han profundizado esas violencias. Esto vinculado con el extremismo, los movimientos fundamentalistas, pues justamente estas configuraciones han permitido, o estos conflictos han permitido que este tipo de grupos ocupe más espacios y que ciertos sectores de la población se vinculen también a estos grupos, ¿no? Yo aquí de ninguna forma quisiera defender las prácticas de los grupos denominados terroristas, pero también tendríamos que considerar que gran parte de las fuerzas que han logrado generar, o sea, de las personas que se han sumado a estos grupos en el territorio, pues lo hacen también con una intención de garantizar su supervivencia en muchos casos. En otros no, pero hay muchos elementos como vinculados, digamos, como lo podríamos pensar en el narcotráfico en México. Gente muy pobre que se vincula con estos grupos para tener acceso a ciertos recursos económicos, pero que esto no necesariamente va a significar un cambio para sus vidas y al contrario, muchas veces de hecho significa la muerte. Pero por eso también han crecido estos grupos, ¿no? Por estas desigualdades, por esta violencia, el hecho de que haya territorios sin control, el desierto en general, la zona del desierto, ha sido muy difícil de controlar tanto para las fuerzas coloniales, en este caso Francia, las exmetrópolis coloniales, pero también para los actuales estados. Los gobiernos de estos estados no han logrado realmente tener un control sobre el desierto. Por ahí quizá esto es un poco burdo, pero cómo se controlan los flujos en el desierto, ¿no? Cómo controlas la arena que va viajando con el viento. Bueno, lo mismo, es muy difícil controlar ese territorio, ha sido muy difícil conocerlo, acercarse, y las poblaciones de estos espacios son las que realmente conocen el territorio. También, al menos desde mi perspectiva, estos grupos sí han incrementado su presencia a partir de los últimos años, ¿no? O sea, a pesar justamente de esta lucha en contra del terrorismo de Francia, de Estados Unidos, estos grupos han tenido cada vez más presencia. En el Sahel en general, se asumía que más o menos en 2007 el 1% de las muertes vinculadas con ataques terroristas se producían en esta zona. Pero ya para los últimos años, ya para 2022, más del 40% de las muertes vinculadas con ataques terroristas se dan en esta zona, ¿no? Entonces, vemos que hay un incremento y tendríamos que cuestionar entonces si esa presencia militar realmente está siendo eficiente o si realmente se tendrían que analizar como las causas más estructurales, las desigualdades sociales, el hecho de que no haya acceso a servicios médicos, servicios sanitarios, bueno, que es prácticamente lo mismo, servicios educativos, la cuestión de los alimentos, etcétera, ¿no? O sea, quizá la solución tiene que ser diferente a la forma en la que se ha intentado resolver el conflicto en la zona, y en vez de resolverlo o atenderlo desde enfoques militares, se tendría que hacer justamente una transformación para garantizar el bienestar y el desarrollo de los pueblos que hay en estos territorios. Considerando el papel histórico que grupos mercenarios han tenido en el continente, como Executive Outcomes en los 90s, ¿cómo debe entenderse la actual presencia del grupo Wagner en varios países africanos? Creo que la presencia de Wagner en el territorio es bastante problemática, ¿no? O sea, entiendo que pueda haber aceptación de ciertos sectores por estas causas anticoloniales, etcétera, pero sí, o sea, la forma en la que han actuado y en la que actúan este tipo de grupos, pues en realidad no ha respondido a los intereses de la población, ¿no? Vemos que la presencia de Wagner, en el caso específico de República Centroafricana,
Están luchando, están en el territorio, pero se están apropiando también de minas, ¿no? Entonces, pareciera que no hay un cobro, pareciera que no hay intereses, pero en realidad pues están beneficiando del saqueo que están haciendo del territorio. Wagner, como otros grupos mercenarios que han tenido presencia en el continente, como la misma presencia de algunos otros países o de los intereses de otros países, lo que están haciendo es favorecer economías de guerra. De pronto se nos dice que la guerra no es tan redituable, que tenemos que buscar la paz para poder hacer negocios, para poder comerciar, etcétera. Pero en realidad en el continente africano una de las cosas que se ha demostrado es que la guerra ha servido para poder extraer recursos de manera incluso menos cara, ¿no? Porque si hay un conflicto, no tienes que pagar impuestos por los recursos que estás sacando del territorio. Y Grupo Wagner se está apropiando de varios minas, de varios centros mineros, en algunos casos extrayendo diamantes, también extrayendo oro, pero eso, el apoyo que están dando no es genuino, ¿no? No se está buscando liberar a un pueblo de la opresión de otro pueblo, sino que lo que se está buscando es garantizar los intereses. Ciertos grupos poblacionales están más de acuerdo con esta postura también porque piensan que, o sea, aunque se vincula al grupo con Rusia, evidentemente, se asume que Rusia no es un país colonial, porque los países africanos no sufrieron, ¿no?, de ningún proceso de colonización dirigido por Rusia, por la llamada URSS. Entonces, no se vincula como con estas prácticas. Se asume que Rusia en el continente africano no ha tenido prácticas imperialistas, aunque en realidad estamos viendo que la forma en la que se están acercando al territorio es por sus propios intereses. El discurso, claro está, están diciendo, bueno, nosotros estamos simplemente ayudando a los pueblos que están en resistencia, que están luchando por sus derechos, por la justicia, por el desarrollo, y nosotros vamos a ayudarles en esa relación, pero pues en realidad lo que está pasando es que también están viendo al continente africano, así como lo ve Estados Unidos, así como lo ven los países europeos, como un yacimiento de recursos para sus propios intereses, para su propio desarrollo, para su propio bienestar. Y Wagner es esa fuerza que está funcionando para poder entrar en el territorio y modificar la territorialidad que hay, generar ese apoyo a las fuerzas y entonces que las poblaciones no asuman que eso es un saqueo, sino que es como una forma de pago por la ayuda que están proporcionando, entre comillas, porque lo único que están dando, de nuevo, es armas, es violencia, es guerra, y están saqueando el territorio. Pero este discurso tan fuertemente anticolonial vinculado con el proceso histórico, pues hace que de pronto esto quede un poco de lado, no se esté analizando. En República Centroafricana incluso hay esculturas donde se pueden ver, bueno, esta escultura en la que pienso en particular es una mujer que está intentando como cuidar a sus hijos y que la están protegiendo soldados rusos, ¿no? Entonces, esto ya discursivamente, simbólicamente, pues nos hace ver la fuerza que ha tenido o la fuerza que podría tener la presencia de Rusia y los cambios que se pueden ir generando. Primero parecían pocos países, ¿no? Algunos que se estaban vinculando, algunos donde había presencia de Wagner, incluso todavía decimos, bueno, Wagner sí tiene presencia en República Centroafricana, en Libia, en Malí, en Burkina Faso no estamos tan seguros, hay un acercamiento, pero no lo sabemos, pero cada vez se está incrementando más. Y es curioso, o a mí me parece un poco curioso la presencia de Wagner y esta relación que tiene con el gobierno ruso, porque a pesar del golpe, en la cumbre de 2023 vimos justamente al líder de Wagner fotografiándose con líderes africanos, ¿no? Entonces, de pronto pareciera que hay un rompimiento al interior de Rusia con este golpe, pero entonces, ¿cómo explicamos también estos otros procesos? Creo que también lo problemático o lo difícil de estudiar estos grupos mercenarios es que de pronto no sabemos a quién va a responder. Entonces lo asumimos o lo vinculamos directamente con Rusia, pero de pronto quizá nos cuestionamos si realmente responde a esos intereses o si ya hay otros intereses corporativos. Y esa es una de las dificultades más grandes, me parece, que se tienen cuando hay presencia de estos grupos. Executive Outcomes también, algunos dicen, bueno, responden a Sudáfrica, pero realmente responden a Sudáfrica. ¿Quién estaba dirigiendo? ¿Quién está financiando? ¿Cómo se está dando? Es como más opaco, es más
complicado analizar como esos elementos y ese sería uno de los problemas, ¿no? Y de nuevo, la presencia, aunque pueda ser aceptada por la población, me parece que no va a generar bienestar, me parece que sigue reproduciendo las mismas lógicas de saqueo y que entonces pues esto es un obstáculo para pensar realmente en desarrollo o alternativas para el continente africano. En este contexto plagado de intereses extracontinentales, ¿cuál es la relevancia de la actuación de agrupaciones regionales como la ECOWAS o tal vez más adelante la Unión Africana? Las dinámicas regionales a partir del golpe de Estado en Níger a mí me han parecido muy interesantes, porque bueno, no hay posturas homogéneas, incluso dentro de lo local, ¿no? O sea, en general lo que hemos escuchado es, por un lado ha habido estos planteamientos de que el golpe fue orquestado o fomentado por Rusia, que desde mi perspectiva no fue así, sí responde a intereses locales, pero claro que puede ser un espacio muy benéfico para Rusia, ¿no? Pero creo que la población africana tiene capacidad de agencia y esto responde justamente a sus decisiones y que bueno, que ya otros intereses empiecen a ocupar también el espacio, bueno, esa es otra cuestión, otro elemento. Pero dentro del mismo territorio en Níger podemos observar que hay algunos espacios en donde no hay ese apoyo. Vimos el domingo algunas imágenes en donde se mostraba el apoyo popular hacia la junta militar que está ahorita ocupando el poder y se hablaba de más o menos 30,000 personas que estaban en el estadio apoyando a estos grupos. Pero, por ejemplo, en la región de Tajúa ha habido manifestaciones que piden justamente que se vuelva a establecer el orden constitucional, que liberen a y que se mantenga como la dinámica que había antes del golpe. Entonces también dentro del mismo territorio no hay una postura única, ¿no? Hay varias opciones, hay varias alternativas, hay varias propuestas, pero de pronto solamente lo vemos así como en blancos y negros. Y a nivel regional ha sido muy interesante, o a mí me parece muy interesante porque se están moviendo un montón de cosas. O sea, creo que la situación a partir del golpe en Níger puede hacer que la dinámica regional se complique mucho más, que los índices de violencia, de guerra, etcétera, se incrementen, pero también está habiendo ya un posicionamiento distinto al que tradicionalmente tenían varios de estos territorios. Podemos identificar principalmente, o yo identificaría tres bloques en el ámbito regional. Por una parte, están justamente estos países que están apoyando las posturas de la ECOWAS, que en efecto es un grupo económico, pero que está planteando la intervención y que ya lo han hecho en otras ocasiones. Se dice que no tienen las fuerzas militares suficientes como para poder hacer una intervención, pero Nigeria, que es uno de los países que más fuerzas tiene en la ECOWAS, pues es también el que ha insistido en que se tiene ya un plan para hacer esta intervención. Nigeria tiene más o menos unas 5,000 fuerzas, soldados en activo dentro de la ECOWAS, pero la ECOWAS por sí misma probablemente no podría, ¿no?, hacer una intervención si no tiene el apoyo de otros actores como Francia y como Estados Unidos. Pero dentro de la lógica regional también Nigeria, Côte d'Ivoire, Benín y Senegal son los países que han dicho que sí estarían dispuestos a estar en un plan para intervenir en Níger y que se restablezca el orden. En efecto, el ultimátum se reunieron hace un poco más de 7 días y habían dado 7 días para que se restableciera el orden constitucional y si no, se había amenazado con una intervención. Frente a estas declaraciones, entonces se configura este grupo con los países que mencioné que dijeron que sí apoyarían la intervención, pero frente a esta situación, países como Mali y Burkina Faso, que también han dado recientemente golpes, dijeron que ellos apoyarían a Níger y que de hecho una intervención en Níger la considerarían una intervención en sus propios territorios. En estos días ha salido una delegación oficial por parte de Mali y de Burkina Faso hacia Níger para mostrar el apoyo, ¿no? O sea, no nada más para decirlo, sino para evidenciar simbólicamente ese apoyo que se está dando. Entonces, al menos tenemos esos dos bloques, uno que está apoyando a Níger, otro que está diciendo se necesita regresar al orden constitucional si no vamos a intervenir, y que también esos discursos han sido muy útiles para la junta militar en Níger, porque el discurso ha sido
quieren hacer una intervención, entonces el pueblo nos tiene que apoyar, tienen que salir a demostrar ese apoyo para evitar que haya una intervención. Por otro lado, hay algunos países como Guinea-Conakry, Chad, que a pesar de ser un aliado muy cercano a Francia, no ha tomado una postura a favor de la intervención, pero bueno, Guinea-Conakry, Chad y Argelia son los tres países que han dicho no vamos a, o sea, si hay una intervención, no vamos a apoyar a las fuerzas nigerinas, pero no queremos una intervención, queremos que haya una negociación. Le pedimos a la ECOWAS que reconsidere ese ultimátum, que esté a favor de la diplomacia y que mejor promueva la negociación. Entonces, hay varias posturas en toda la dinámica regional y me parece interesante porque, insisto, ¿no? No es un país que ahora esté actuando como en solitario, que muchas veces eso es lo que pasa. Y entonces todos los demás países se organizan, piden que haya un regreso al orden establecido y eso sucede o incluso se justifican intervenciones militares externas. La Unión Africana también ha pedido que se regrese al orden constitucional porque justamente los discursos de ambas organizaciones es que esto no es democrático y entonces se tiene que regresar a la estructura democrática que había, aunque frente al malestar también cabría preguntar qué tan democráticos son esos regímenes, pero bueno, esa es otra discusión. La cuestión es que el apoyo que están demostrando Malí y Burkina Faso sí me parece significativo y que puede ser muy problemático, ¿no? O sea, me parece interesante justo como esta postura anticolonialista, esta postura de unión que están teniendo, pero me parece también algo complicado porque si se llegara a dar una conflagración en donde se interviniera, donde la ECOWAS decidiera intervenir y hubiera apoyo de Francia y de Estados Unidos, no solamente sería Níger, bueno, de por sí que no solo es Níger, ¿no? Ya la dinámica regional es muy complicada, pero creo que esto iría en contra de las poblaciones, o sea, profundizaría la violencia que hay, las injusticias que hay, y no solamente eso, ¿no? Yo creo que los actores que más se beneficiarían serían justamente los grupos extremistas, los grupos fundamentalistas. Entonces, la intervención me parece que no es una opción viable, sobre todo viendo las posturas y la injerencia, y porque, bueno, hemos visto que la intervención militar en la región no ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir manteniendo opciones que no han beneficiado al territorio, que no han realmente resuelto el problema, en lugar de buscar alternativas, de buscar otras formas? La postura de la negociación del diálogo me parece mucho más clave o mucho más relevante y que sería la que tendría que permanecer o a la que se le tendría que observar si queremos realmente que haya una solución. Si solamente se quiere una profundización de la crisis, pues la intervención creo que va a ser la opción. Tengo entendido que los países de la ECOWAS ya se reunieron el día de hoy, que en efecto ya había terminado el ultimátum, se reunieron y lo que acordaron es que el próximo jueves se van a reunir para tomar una decisión. Entonces están abriendo un poco más el espacio, están dando más tiempo para, seguramente también para ellos tomar una postura, ¿no? Porque a pesar de que amenazaron con la intervención, sí me parece que esta sería una opción muy problemática, no solamente para los países que están como posicionándose en contra del ECOWAS, sino para los mismos territorios de la ECOWAS. Muchas de las poblaciones en el continente son conscientes que las sanciones económicas, que las intervenciones, a quienes más afectan son a ellas y a ellos. Entonces, no lo ven como una opción viable y creo que también la organización pues tendría cada vez menos apoyo y legitimidad si deciden o si optan por esta intervención. Pero bueno, también hay muchos intereses en juego, entonces ya veremos, ¿no? Yo pienso que es la opción menos viable o que debería de ser la opción menos viable, pero hemos visto en los últimos años cómo se siguen gestando intervenciones que dificultan más las realidades de los pueblos, que impulsan más violencia, más guerra, pero que se siguen manteniendo como alternativas, porque creo de nuevo que la guerra ha sido muy redituable para los intereses de muchísimos actores, ¿no? Pero si pensamos en el bienestar de la población, definitivamente esta tendría que ser la última opción que se plantee y que se ejecute.